Capítulo 4. El llanto de Lerinot. Lerinot carraspeó fuertemente. Los niños reían, pues casi impedía que se le entendiera a su más condecorado narrador de historias de todo el reino de Hilta. Aunque sin duda a Lerinot no le gustaba perder y también hacía gala de contar buenas historias, aunque en el fondo sabía que Alaris le ganaría terreno. Pero no de momento. Podréis pensar que Lerinot era lo que todo buen héroe debía ser. Tenía una mirada tan profunda, como la sabiduría de un viejo ermitaño de las montañas dulces. Podéis pensar que Lerinot era tan hábil con la espada como el mejor de los espadachines, y que en su manga guardaba más de un as. Y estáis en lo cierto, así es la leyenda de Lerinot, siempre contaba con su valentía, incluso en los peores momentos, donde el sufrimiento es mucho mayor de lo que os podemos contar. Tan grande era su visión por las cosas, que todo se incrementaba en su corazón. La tristeza, la rabia, la angustia, el amor, su sentir era a veces doloroso, y prueba de ello es la historia que os voy a contar. A día de hoy lo veo con cierto apego y fascinación porque algo maravilloso ocurrió y aunque lo entenderéis más adelante se encuentra entre estas líneas. Así es como Lerinot habla por primera vez de su propio llanto. Redactado por él mismo, para recordar cada una de las lágrimas, pues eran los pilares de lo que más tarde fue su destino. El verde horizonte se abría paso, caminaba al lado de Aurus, se arrimaba para que subiera y comenzaran a cabalgar. Pero era una de esas veces que no tienes ganas de seguir avanzando. No era lo normal, ni habitual, pero mis pensamientos se hacían pesados dentro de mí. Cada paso se convertía en un sopor, apenas levantaba la mirada del camino. Miraba cada piedra, me preguntaba si ellas también se sentían solas, y si alguna vez le gustaría salir del mismo camino, o quizás tendrían miedo de no estar allí. Si no estuvieran en el camino, seguramente no existirían para nadie. Necesitaba una aventura, no podía existir tampoco sin una de esas aventuras, donde pudiera relucir lo que de verdad soy. Muchos podrían pensar que lo hacía por mí mismo, que toda mi heroicidad era exclusivamente para mí, pero para nada era así. Todo era para los demás, ni una gota de orgullo quedaba en mí, quería liberar a los oprimidos. Quería que mis padres y familiares caídos en la fortaleza, sintieran que su nombre era llevado con honor. Había sido criado para ello, era una parte de mí. Fue demasiado cruel para un pequeñajo intrépido. Ese sufrimiento se quedaría pegado como una lapa a su corazón, cada día, cada noche, sobre todo. Podéis pensar que necesitaba ser amado, y quizás estéis en lo cierto, porque, ¿cómo puedes dar tanto a los demás si a ti no te dan nunca nada? Frialdad ajena que en esas ocasiones forman un vacío en tu interior. Lo has dado todo, todo y no has reservado nada para ti. Siempre pensaba que el reconocimiento era algo importante y que llenaba esos huecos, pero no es así. Me di cuenta pronto. De nuevo volvió a entristecerme la mismísima idea del mérito. A veces, soñaba con alguien que trascendiera las formas, incluso las palabras y pudiera sentir cada ápice de mis sentimientos. Como si delante de ti tras una cascada de aguas cristalinas, pudieras ver tu interior. Amar con toda tu alma te hace trascender, y una vez das un paso por encima de esa línea, todo cambia, se transforma y la verdadera profundidad se abre ante ti. Sabía que nadie había sido capaz de llegar hasta mi interior. Quizás el viejo maestro había conocido mi verdadero ser. A veces era consciente que la idea de indagar en mí le aportaba cierto estupor, pues una pesada sombra albergaba mi corazón. Sombra equiparable a la extensión que proyectan aquellas personas con el alma helada, a todos nos rodean, y pueden ser quienes menos te lo esperas. Ni siquiera ellos mismos son conscientes. La rabia había anidado en el corazón, como si de una serpiente se tratara. Miraba alrededor y solo veía gente que tan solo se preocupaba de sí mismos. A veces incluso en los caminos solitarios, pocos, muy pocos te saludaban. A nadie le preocupaba luchar, y todos se cubrían con falsas excusas para evitarlo. Nadie se entregaba por nada, y ese tipo de vida era tan superficial como triste. No quería ser como ellos, pensaba en luchar y dar rienda a mi venganza. Jamás permitiría que mi corazón quedara frío como el hielo, ni ensimismado, a pesar de una venganza, que tampoco sería para mí propiamente dicha. Me había dicho muchas veces a mí mismo que estaba muerto, y aunque parezca una insensatez, me daba fuerzas. Si estás muerto, ¿qué tienes que perder? Desde aquellos fatídicos días, era como si lo hubiera estado.
De esta forma me despreocupaba de todo, y la verdad es que en aquellos años me funcionaban esas ideas. De alguna forma, lograba que estuviera más cerca de aquellos seres queridos, que desaparecieron en los oscuros días. Aquellos días, murió algo en mí, fue asesinado de la forma más atroz. La vida, con tal de compensar, me robó una gran parte de mi corazón, pero me dio otra energía superior, aunque también agónica en su esencia. Había veces que distintos dolores y malestares llegaban a mí, y tan solo pensaba: ¿por qué era el recipiente de tanta amargura? Aún no sabría ninguna respuesta para esas cuestiones, no, hasta más adelante en mi camino. Aurus, cuando caía en este pequeño trance de pensamientos perdidos, que asfixiaba mi mente, pero que me revelaba cómo de orgulloso es el destino, me observaba fijamente y se mostraba de alguna forma atento. Claro está que siempre sabía que duraba poco tiempo, aunque pareciera una eternidad. A veces el dolor se hacía tan grande, y las imágenes tan claras, que el pecho casi se me paraba. Podía escuchar los llantos, que se traducían en mi llanto. Los gritos de dolor y el estrépito ruido de montañas de piedras desmoronándose, tras los conjuros que los hechiceros ejecutaban a todo obstáculo o a todo aquel que se encontraba en su camino. Era horrible ver a tus amigos, familiares y la propia guardia convertirse en piedra y después desmoronarse. Siendo pequeño parece como si no te dieras cuenta, pero realmente algo en tu interior lo comprende incluso más profundamente. Toda una pesadilla que jamás podré olvidar, y que aún no me atrevo a contar completa. Todo eso se traducía en mi llanto. En esos momentos, no lloraba, sino que me convertía en lágrimas. Aunque quisiera, no podía dejar de llorar. Y así es, como es el Lerinot de las leyendas que escucháis. Se enorgullece de llorar de tarde en tarde, a pesar de que nadie logre comprender su llanto, aún así, no quita que sea tan valiente como cualquier caballero de Ilta. De repente Aurus se paró y levanté la cabeza, sacándome de mis pensamientos. Pronto llegaríamos al bosque de Nisfrim. Alaris, que secundaba a Lerinot en todo lo que decía, le pidió paso para narrar su historia. A Lerinot le agradaba que su viejo amigo le echara una mano. Pues, aunque ya fuera mayor, hacía que todos los oyentes estuvieran anonadados escuchando. Quizás por su calidad voz o por su sabiduría, pero el caso es que era un placer poderlo escuchar. Delante de Lerinot se encontraba la vasta extensión de los bosques de Nisfrim. Un verde oscuro imperturbable y tan denso que siempre le había fascinado a Lerinot, desde que era un pequeñajo y pasaba por el camino del llano, junto a su padre y todo el séquito. Siempre lo había admirado a lo lejos, como si aquello fuera otro mundo. Mucho antes de que Kry, su mentor, se marchara. Le recomendó que buscara en Nisfrim lo que aún le faltaba. No pudo entender qué era de lo que se trataba, pero sí conocía las leyendas que desde antaño hablan del bosque infranqueable de Nisfrim. Un pie en una roca, su capa verde azulada yacía ondeante bajo la brisa, que le había seguido por el gran llano. Miraba al bosque de Nisfrim como un reto pendiente. Numerosas aventuras contaban ya en su haber, pero esa era una que, desconociendo el objetivo, la hacía ser la más interesante. Avanzó a lomos de Aurus, bajándose en el borde del bosque, justo donde los antiguos troncos cortados se extendían. Hacía siglos que el bosque se defendió y ya jamás ningún leñador pudo acercarse a él, pues todo aquel que se acercaba desaparecía, y tiempo después solo aparecían sus ropajes. Eso era señal de que un poder mayor se encontraba en el bosque, o como muchos afirmaban, el espíritu del bosque los devoraba. También muchos otros argumentaban que en el bosque vivían las ninfas, protectoras y guerreras del bosque. Fuera lo que fuera, estaba decidido a encontrar lo que Kry le dijo que le faltaba. Ni siquiera le dio una pista sobre a qué se refería. Pasó la mañana y la tarde merodeando por Nisfrim, sentía como el bosque tenía una profunda personalidad. Al poco tiempo descubrió que el mismo bosque le había permitido el paso, pues tenía la capacidad de atraparlo entre tarajes, ramas y raíces. Lo sentía en el aire, en su aroma, podía adormecerlo si así lo quería. Mucho tiempo después vio abrirse un árbol, del árbol salió una joven. Tan bella que congelaría de envidia a la luna, en uno de esos días que brilla con toda su magnificencia. Su pelo rojizo, largo y liso. Iba descalza con unas ropas hechas de una especie de material flexible, le quedaba como anillo al dedo. Parecía un traje de gala. Su piel reflejaba la máxima pureza. La luz que irradiaba era excelsa. Jamás había visto nada igual,
Parecía entender de refilón lo que Kry, su viejo maestro, le quiso decir. ¿Pero cómo era posible? Si en todo el bosque solo había encontrado a aquella persona. Su belleza le confundió tanto, que tropezó con una raíz. De un caballero bien armado para la lucha, si éste tropezaba, podías escuchar entre espada, escudo y otros enseres, toda una estrambótica melodía de metal contra metal. La ninfa lo miró, y por acto reflejo el bosque reaccionó atrapándolo con unas fuertes y flexibles raíces. La ninfa activó su poder, una luz verdosa salía de su mano, pero mirando hacia su cara, en su rostro, vio algo que disipó su temor hacia ese extraño. Cogió una rama, mientras Lerinot seguía atrapado. Le tocó con ella, rodeándolo y mirándolo de arriba abajo. Se acercó hacia él y con la mano tocó su capa verde azulada. ¿Qué suave? ¿Me gusta? Su voz parecía la misma voz de la naturaleza, la melodía del bosque. Tengo otra como esta para ti, pero solo si me liberas. Insinuó Lerinot. Ella se puso pensativa, estudiándolo de arriba a abajo. Quizás pueda jugar un poco contigo. No entiendo cómo el bosque te ha dejado pasar, creo que es porque quiere que juguemos. Lerinot sonreía. Si eso es. Me dijo que podía jugar contigo. Ninfa se volvió hacia él golpeándolo en la barriga. No me gusta que me mientan. El bosque no te ha hablado, solo te ha dejado pasar. De repente la ira de la ninfa había saltado como si de un guepardo se tratara. El golpe era tan fuerte, que de no estar preparado le hubiera hecho mucho daño. Perdona, no pretendía eso. Solo que estoy atrapado, me gustaría que me liberaras. Ninfa quedó pensativa, lo volvió a estudiar, y comenzó a dar saltitos sonriendo. Vale, vamos a jugar un poco. Las raíces se retiraron dejándolo libre. Jugaremos al busca-atrapa, es uno de mis juegos favoritos. Tienes que esconderte e intentar atraparme, o si no yo te atraparé. Quien gane hará una pregunta que se pueda contestar en este bosque, si no consigues acertarla, podré pedirte lo que quiera. ¿O tú podrás pedirlo a que es genial? Eso sí, soy una guerra del bosque, se acepta mi magia para atraparte. Venga, juguemos. Quizás puedas conocer a la ninfa profunda, si me alcanzas. Ahora está la pícara. Venga, venga, juguemos. Todo indicaba que el juego lo había premeditado a su manera. Sin duda alguna, Lerinot se sentía cautivado. La esencia de la ninfa era tan magna, que algo en su interior la contemplaba. Parecía tener más claro lo que quería decir su viejo maestro. Antes de jugar, ¿podrías darme de beber? Estoy sediento, y estaría en desventaja. La ninfa asintió, le dijo que se acercará con un gesto, salieron a un rellano, donde la verde hierba rodeaba a un pequeño lago, que parecía ser el corazón del bosque. Venga, bebe, rápido que vamos a jugar. Arrimó sus dos manos hacia el agua del lago. Juntó las manos y recogió agua, dándosela de beber. Mientras Lerinot bebía en sus manos, vio cómo su piel brillaba tanto como las pequeñas gotas de agua. Sus grandes ojos lo miraban, sonriendo y con cara pícara. Eclipsaba por momentos sus pensamientos, y parecía darse cuenta. Contra más tiempo pasaba a su lado, más cercano se sentía. Una vez terminado de beber, le dio las gracias, pues aquello era un regalo para él. Venga ahora a jugar. Date prisa, cierra los ojos y cuando los abra búscame. Cerró los ojos como le indicó y a los pocos segundos, los abrió. Ya no estaba cerca, miró alrededor y no la podía ver. Mirando hacia las profundidades del bosque, donde la luz apenas existía, excepto algún claro oscuro. Tras un largo rato pudo ver algo moverse. Salió corriendo hacia allí, parecía que era ella, pero no estaba seguro. De repente volvió a ver su figura en otro lugar. Así pasó un gran rato, mientras se escuchaba su sonrisa, aunque más bien parecía una burla. Ya desesperado, decidió actuar. Se concentró y recordó un viejo hechizo. Pronunció las palabras mentalmente, pues era un hechizo interno, que le afectaba a solo él. Ahora podía ver el aroma de las cosas, todo se formaba de colores, como si fuera el humo de una pipa, pero con colores. Miró de alrededor y observó el profundo color del bosque, era su esencia. Ahora miró hacia el lago, y vio un color azulado, parecido al color del cielo.
Pudo observar cómo las esencias danzaban por doquier. Hasta que vio una esencia de color verde brillante. Sin duda era ella. Siguió su estela, parecía que la perseguía, pero de repente desapareció. Estuvo observando lo mismo todo un día, la ninfa era persistente y no le aburría aquel juego. Pronto se dio cuenta, que aparecía en los mismos lugares. Así que ideó un plan. Dejaría parte de su ropa en cada sitio por donde pasaba. Las movería con un hechizo vinculante, y él haría el mismo recorrido, en sentido contrario. Así fue, soltó la ropa, la dispuso y quedando casi desnudo, con una blusa y el pantalón. Comenzó a perseguir la estela. Activó los ropajes, según el orden que recordaba. Justo al final del recorrido, que parecía un círculo, se quedó escondido tras un árbol. Vio cómo pasó la ninfa por cada lugar. Cuando iba a volver a empezar el recorrido, salió detrás del árbol atrapándola. «Ya te tengo. Te gané». Se encontraba en lo alto de la ninfa. Mientras ella lo miraba con cara de enfado. «Ahora iba a ir yo a atraparte». «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó. «Bueno, tengo mis trucos», contestó Lerinot, mientras comprobó que su tez del color más puro, se tornaba sonrojada. Nadie la había abrazado de aquella manera. Y claro, Lerinot lo hacía con la más pura sinceridad. Reflejaba lo que sentía por la ninfa, había sido hechizado. Sentía el mismo fuego del dragón, pero de forma distinta, envolvente y radiante. Le ayudó a incorporarse, mientras la ninfa lo miraba. Atenta e incrédula, de lo que aquel hombre le había hecho sentir en tan poco tiempo. Parecía que una conexión mística los uniera. «Has venido a mi reino, Lerinot, me has vencido. Aunque creo que has hecho fullería. Lo intuyo, y tengo muy buena intuición. Así que haz tu pregunta. Si no la acierto, me podrás pedir lo que desees». Lerinot quedó pensativo, tenía que preguntarle algo que contuviera el bosque. Imaginaba que desconocería el resto del mundo, y que preguntarle algo de otro lugar era jugar con ventaja. Por eso le había dicho aquello. «Está bien. ¿Cuál es mi nombre?». Lo miró, y quedó pensativa. Se frotó su cabeza, con enfado. «Eso no vale». Eres fullero. ¿Cómo puedo saber tu nombre?». «Yo te llamaría Dragón». Lerinot sonrió, le había gustado. «¿Dragón por qué?», preguntó, observándola inquieta, intentando averiguar mi nombre. «Dragón porque tienes fuego en tu interior, como el de un dragón. Eres inteligente y tan profundo como un dragón». Parecía que de alguna manera Lerinot había llegado profundamente al corazón de la ninfa y a la vez era transparente para ella. «No está mal, pero no es mi nombre. Así que tendrás que aceptar lo que te pida». Lerinot siguió cavilando su propuesta, y ya parecía decidido. «Vendrás conmigo a recorrer el mundo, y vivir un montón de aventuras. ¿Qué te parece?». Ninfa lo miró achicando los ojos. «Tú lo que quieres es llevarte a la ninfa. Pues tendrás que decirme tu nombre». Lerinot sonrió. «Está bien, mi nombre es Lerinot. A tu servicio». Hizo un movimiento galante hacia la ninfa. Ella cogió su mano, que al tocarla sintió su nobleza, pudiendo ver en su interior, pues su intuición nunca le engañaba. «Lerinot, eres fullero. No es tu verdadero nombre». Lerinot volvió a reír. «No, te equivocas, es uno de ellos. El verdadero, mejor que nadie lo conozca o si no podrían hacer contigo lo que quisieran». Ninfa asintió. «Entiendo, tu mundo es complicado, lo puedo ver en ti. Y quieres de verdad que te acompañe. Pero antes tendrás que quedarte un tiempo en mi reino. Tú me has ganado y me has pedido algo importante, así que debes permitir que me despida, pues nunca antes he ido más lejos de este bosque». «¿Lo entiendes?». Ninfa le dio la mano, y tiró de él. «Ven, te enseñaré todo el bosque. El gran reino de la ninfa guerrera. Cuando vuelva volveré a defenderlo de todo aquel que quiera entrar, aunque tendré que dejar a una de mis hermanas si me marcho. Espero que lo cuide bien, porque si no me enfadaré. Son muy holgazanas, siempre están durmiendo». Viendo la expresión de su cara, cuando afirmaba que se enfadaría,
Verdaderamente no sería buena idea hacerlo, pues su cara se volvía verdaderamente severa. Lerinot la siguió por el bosque. Tocó con el puño a algunos árboles. Despertad, hermanas, tenéis que cuidar el bosque, os toca. Observó cómo vivía, cómo sentía, y cómo era su interior. Una vez había entrado en sus profundidades, resultó ser el ser más maravilloso que jamás había imaginado. Ahora sabía que quería decir las palabras de KRY. En el fondo se lo agradeció, su enigmático maestro se encontraba presente en cada una de sus enseñanzas, y parecía de alguna forma guiar su destino. Los dos siguieron explorando el bosque, mientras Ninfa le preguntaba y preguntaba cosas sobre él. Lerinot le contaba cientos de aventuras, que a ella le fascinaba. Mientras que Lerinot se quedaba con su luz. La luz que veía en la ninfa. Se había enamorado. Alaris conocía cada pensamiento que Lerinot tenía en cada parte de su historia, pues la había escuchado cientos de veces. Aunque como protagonista nada más que tenía la ocasión entraba a explicar su visión más personal. El relato se sucedía ávidamente. Aunque sin duda no era por ver quién contaba mejor la historia, sino para que quedara perfecta e inalterada, y así contentar a los más pequeños. Entre los dos volvieron a relatar. Marchemos, Lerinot, los grandes espíritus me han aconsejado que debo marchar, que es la hora. Aunque creo que no me voy a fiar ni de ellos, ni de ti. También dicen que eres un misterio, es bastante interesante, la verdad. No esperaba para nada encontrar un ser tan especial ni por asomo. Lo vi tan claro, como un relámpago en plena noche. Vente conmigo, Aurus, mi corcel, podrá llevarte sin problemas a ti también. Le dije con emoción. Ella me miró de reojo, y reaccionó con más ímpetu que las anteriores. Abandonamos el bosque de Nisfrim. Hizo su equipaje, del cual me sorprendió las telas que llevaba, pues parecía seda o incluso algo más fino, pero para nada delicado, era el material más flexible y duro que jamás había visto. De unos árboles recogió unos frutos especiales, de los cuales me aconsejó que guardara mucho de ellos. Lo llamaba semillas de la sed y el hambre, pues afirmaba que, comiéndolas, apenas se necesitaba agua ni comida. También la llamaba moringa. Llegando hasta Aurus, el cual regresó galopando tras silbarle, la miré de nuevo, y le sonreí. Parecía tomarse de buena gana la invitación de marcharse de su hogar, pero de pronto comenzó a mirarme de soslayo. ¿Por qué he de irme contigo? Su voz parecía una melodía cada vez que sonaba. Ahora tardaba yo en reaccionar, pues parecía estar en un pequeño encantamiento. Le contesté. Tan solo te puedo ofrecer aventuras, mi vida si fuera necesaria y quién sabe. Parece interesante, ¿suena bien eso de aventuras son peligrosas? Parecía intrigada. Bueno, son peligrosas algunas de ellas, pero te puedes quedar cerca de Aurus. Aurus, es un caballo muy lindo, nos llevaremos bien. Está bien, Lerinot, me iré contigo, aunque si no vuelvo como una ninfa guerrera no podré regresar. Genial, seré la guerrera más grande de todas las ninfas. En ese instante una pequeña luz saltó en mi corazón, al escuchar la respuesta de la ninfa. Sin más que discutir, Ninfa saltó a lomos de Aurus, riéndose a carcajadas. Mientras pensaba cómo sería ir a todas partes con ella, cuando siempre había estado en soledad. Caminando, mientras la ninfa iba montada, aún sonriendo sin parar y saludando a unos seres que no veía por ningún lado. De repente le había dado una chispa especial a mi camino, y me había alegrado enormemente de mi pequeño acto de locura, de entrar al bosque de Nisfrim, tal y como me indicó mi mentor. Siempre se ponía muy misterioso cuando me daba algún que otro consejo de este tipo. Lerinot, ¿por qué siempre has andado solo con la compañía de Aurus? Preguntó la ninfa resueltamente. No siempre anduve solo, estuve mucho tiempo con mi maestre. Pero después de su marcha, no confié en nadie, aunque él siempre me dijo que era por mi bien, y por mi aprendizaje. Volví de nuevo la mirada al suelo, pues aún me disgustaba la idea de que me abandonara, aunque fuera por mi bien y estaba seguro que así lo era. Lo siento mucho, sé que lo querías y admirabas. Si no quieres que mire dentro de ti, dímelo y no lo volveré a hacer más. Sonrió de nuevo como si no pasara nada. Puedes mirar dentro de mí todo lo que quieras, pero ten cuidado porque mis secretos algunos son peligrosos, y no me gustaría que te hicieras daño.
volvió a sonreír y exclamó: «Qué tonto es Lerinot, soy un ser puro, es difícil hacerme daño, tiene que haber mucha magia para ello». «Y así es, ninfa, hay demasiada magia, así que prométeme que tendrás mucho cuidado». Mi mirada era imperiosa e inflexible, pero con una pizca de compasión. «Está bien, tonto Lerinot, tendré cuidado. Sobre todo, cuando te conviertas en ese extraño animal de piedra que miedo das y más de noche». El camino siguió su curso entre charlas y charlas. Era la primera vez que sonreía de forma sincera, de estas veces que regalas tu esencia con plena confianza. No obstante, la ninfa había confiado en mí, quizás porque había sentido mi interior, aunque aún le quedaba mucho por descubrir. No obstante, había permitido que Ninfa se paseara por los claroscuros de mi alma, y aunque era un bonito acto, la sinceridad a veces se puede volver en tu contra. Divagaba pensando qué clase de hechizo me había lanzado la ninfa, pero sin duda era uno que me gustaba. Por más tiempo que pasaba, sentado en la hoguera o mirando el horizonte, nunca parábamos de hablar y contar historias. Todo parecía indicar que era algo más sagrado que un simple hechizo. Aquello me recordaba un momento especial en mi infancia. Me encontraba en el patio de la fortaleza, rodeado de árboles en flor. Cada cual competía con el otro para ser más bello. Las mismas flores parecían estar en continuo agradecimiento. Mi madre me seguía de cerca, mientras miraba las estrellas, y perdía el rumbo de mis pasos, tan solo observando una estrella y otra, así hasta que de repente, una de ellas se iluminó y recorrió todo el horizonte. Era la primera vez que veía algo similar y caí de espaldas. Mi madre, como siempre, protegiéndome en todo momento, me dio la mano mientras me sonrojaba por mi torpeza. ¿Qué era ese haz de luz, mamá?, le pregunté. Ella me contestó con su cálida voz. Hijo, cuando veas una estrella, no la mires como un simple haz de luz, mírala como si fuera un sueño que alcanzar. Había recordado, gracias a Ninfa, que eran los sueños. Entonces recordé la voz de mi madre. El tacto suave de sus manos al sujetarme con firmeza, para levantarme del suelo. Me había devuelto esa chispa que una vez que prende, sabes sin duda dónde está el norte de tus fuerzas. Y por lo tanto sabes a dónde ir. En otros tiempos el mero hecho de recordar a mi madre, eclipsaba mi corazón, nublaba mi mente, y me devolvía a un mundo de tinieblas. La volví a mirar con eterno agradecimiento, ahora permanecía en silencio. El pelo se mecía con el viento, iba tan majestuosa como una reina encima de Aurus. Su perfil era hermoso y su tez tan pura como el corazón de la luna. Y sus ojos, que digo ojos, como diría mi madre, un gran sueño que alcanzar, me devolvían la vida. Ya jamás volvería a pensar que estaba muerto. Quizás eso era lo que siempre quería que hiciera mi madre, que siempre soñara, y eso es estar vivo. El llano terminaba. Comenzábamos a subir un sendero empedrado que era un poco fatigoso para Aurus, por lo que la marcha debía de ser más lenta. No había ninguna prisa, para que Aurus nos deleitara con sus grandes hazañas, siendo mejor reservar todas sus fuerzas para futuras aventuras. La ninfa me miraba resueltamente, maravillada de ver montañas y tantas formas majestuosas de la orogenia de las cordilleras. Decía que le gustaban las cascadas y las grandes montañas, quería ver la más grande que existiera. Lerinot, me gustaría escuchar alguna de tus canciones, ¿me cantarías una? ¿Cuál te gustaría escuchar? No sé, cualquiera que guardes en tu corazón, estaría bien. Está bien, te cantaré una que jamás se podrá olvidar. El llanto de Lerinot. Había un caballero errante que perdió un día el sentido y el norte. Al viento le daba un llanto demasiado triste, creyendo que desde hace tiempo había estado muerto. Pues perdió todo. Y nada le ofrecieron. Gracias a una ninfa pudo recordar las palabras más lindas que su madre le pudo otorgar. Cuando veas una estrella fugaz, no la veas como un haz de luz. Mírala como un sueño que alcanzar. Y así es como Lerinot por siempre amará ese sueño, que son los lindos ojos de su ninfa. Y lo guardará por siempre en su corazón. Pues siempre dirá que volvió a vivir. Porque cuando cierre sus párpados, los ojos de la ninfa verán. Y de nuevo soñará.